Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. Bueno, en este caso vamos a hablar del imperialismo. Bueno, el imperialismo fue un fenómeno el cual se visualiza a finales del siglo XIX y se desarrolla o continúa su desarrollo a principios del siglo XX. En este sentido, en el día de hoy vamos a tratar dos textos. Por un lado el texto de Hobsbawm, El héroe del imperio, si no me equivoco el capítulo 3, que lo voy a estar aclarando. Y luego un texto de la autora Wackbow, voy a poner bien el nombre y toda la cita, correctamente hablando. En ambos textos nos van a hablar del imperialismo. Uno va a profundizarlo más y uno lo va a hablar más general. Arrancando por el texto de Hobsbawm, el cual es un gran historiador, nos va a destacar de primeras, o a partir de la lectura de su texto, podemos determinar que el imperialismo como fenómeno existió desde el año 1875 hasta el año 1914. En este sentido, Hobsbawm nos establece que el imperialismo fue una nueva etapa del capitalismo, tal como lo fue la etapa financiera, ¿no? Que como en general también ambas van de la mano, ¿no? La etapa financiera del capitalismo con la etapa imperialista. Y también nos va a hablar o nos va a determinar que este proceso imperialista va a implicar la conquista, la anexión y la administración del mundo desde los países desarrollados o industrializados, como era el caso de los europeos, sobre el mundo subdesarrollado. El mundo subdesarrollado, en este caso, son tres grandes partes del mundo, que van a ser América, algunas partes de América, realmente, África y Asia. En este sentido, el texto va a explicar que dichas potencias europeas van a extenderse tanto territorial como económica como políticamente. Algo que va a caracterizar este proceso imperialista es que va a combinar o se va a denominar de la manera de imperialismo colonial. ¿Por qué? Porque básicamente va a combinar dos grandes cosas, que es la dominación económica como política, de dos tipos, ¿no? Dependiendo de si es el caso africano, asiático, el cual están englobados bajo una misma burbuja, y después el caso americano. ¿Por qué digo esto? Y ya voy a profundizar en este sentido. En el caso africano y asiático se habla de un imperialismo colonial, porque básicamente se combina la dominación política, manifiesta en el establecimiento de colonias, en el fin de la autonomía de territorios como estados autónomos o como regiones autónomas, combinando la dominación económica con la extracción de recursos por parte del mismo país europeo y explotar la mano de obra allí presente. Esto se visualiza tanto en el continente africano como asiático, un poquito más en el africano, por lo que significa, por quizás la menor cantidad de presencia de estados o tribus importantes o formas de organización en comparación con China con Asia, que era otro tipo, ¿no? Mientras que en el caso americano o América en general se habla de dependencia económica, básicamente porque en este caso, en este continente, en nuestro continente, existía la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, ante todo, lo que establecía o prohibía, moralmente hablando, era que ningún país europeo podía intervenir militarmente o tener incumbencia a nivel, regional en América, y también estableciendo que en este caso Estados Unidos iba a monopolizar el orden aquí en América y básicamente, asegurándose su respectivo dominio, asegurarse que otras potencias no vengan y, prescindir el dominio de Estados Unidos al resto de América, digamos, ¿no? A nivel económico, político, etc. Sumado a esto, va a existir el establecimiento o la profundización o la consolidación de estados, los cuales eran fuertes en lo que respecta a la cuestión representativa y con grandes constituciones o con constituciones estables. Y esto, básicamente inhabilitaba a los países europeos a invadir o tomar posiciones coloniales en América en comparación con el periodo
cercano a la independencia, tanto antes como después, en periodos de crisis, como fue el caso de la invasión británica, o las invasiones inglesas, como es denominado acá en la Argentina, del año 1806-7 más o menos. Y bueno, ante todo, esta dependencia económica no va a significar ningún establecimiento de colonia, formalmente hablando, o sea que los estados van a seguir siendo autónomos, pero van a tener dependencia, como dice la palabra, a nivel económico, muy importante para las naciones o para las economías subdesarrolladas, como en nuestro caso, en carácter de inversiones, como fue el caso del gran endeudamiento de los estados, como fue el caso argentino con los ingleses, que bueno, en general Inglaterra tuvo o endeudó a muchos países y a muchas regiones del territorio o del mundo, y además va a tener dependencia en el carácter de las exportaciones y las importaciones. ¿Por qué? Porque básicamente las economías subdesarrolladas van a poder obtener ingresos o gran cantidad de ingresos a partir de las exportaciones a países desarrollados, y a la vez van a nutrirse de productos en el mercado interno, lo cual no implica solo el consumo urbano o de las casas comunes, sino a nivel producción, en carácter de manufacturas, tanto en el ámbito industrial como en el agropecuario, de origen europeo o industrializado por parte de los países desarrollados. Y por eso va a existir esta gran dependencia, económicamente hablando. Sumado a esto, el autor va a establecer que también otro gran fenómeno que existió fue la masiva inmigración proveniente de los países desarrollados en carácter de masa excedente, o sea, que sobraba, a territorios subdesarrollados. Un gran ejemplo es el caso nuestro o el caso de la Argentina, de los cuales, bueno, contamos con vastas naciones que vinieron aquí a nuestro país para establecerse con el fin de buscar un mejor futuro, tierra, trabajo, etcétera, como son los casos como podría ser españoles, italianos, franceses, escoceses, ingleses y demás naciones, los cuales, bueno, se internaron en nuestro país, y yo tengo un video hecho de la inmigración en la Argentina. Y ya hablando de las dimensiones que implica el imperialismo a nivel, bueno, internacional, tenemos que hablar de la primera, que es la estratégica. La dimensión estratégica, ante todo, lo que predominaba era la posesión de puestos o territorios geopolíticamente interesantes, y además lo que significaba el estatus de tener colonias, y de esta manera que se imprime la importancia del imperio británico, por ejemplo en este periodo el imperio alemán o el imperio francés, el cual, bueno, por ejemplo, tuvo muchos dominios en África, en especial la zona de Argelia, el norte de África, en el cual se imprimió mucho la tonalidad francesa. Y bueno, como en estos días está la polémica de los dichos racistas, de Enzo Fernández, bueno, hay que decir la verdad, Francia fue una potencia colonial que suprimió, presionó a los africanos, les sacó derechos, y tuvo efectivamente posiciones coloniales y explotó a población africana. Nada, esto de un poquito la hipocresía, ¿no? De tirarnos a nosotros, no tuvimos posiciones coloniales, por ejemplo. Pero bueno, eso como dato de la actualidad. Eso es la posición estratégica. Luego está la posición o la dimensión económica, la cual, ante todo, bueno, hay que dividir las aguas y explicar que cuando hablamos de colonias, como en el caso de África y de Asia, hablamos de que la extracción de los recursos era por parte de los mismos estados europeos y explotando mano de obra local o autóctona. Mientras que hablando en el caso americano, hablamos de que los estados americanos extraen las materias primas, y en este sentido lo que buscaban los países europeos desarrollados o imperialistas en las naciones americanas era el asegurarse el abastecimiento de materias primas
muy importantes para la producción manufacturera, y a la vez asegurarse dos grandes cosas más que son importantes, como es el caso de asegurarse que sus productos manufacturados tengan un mercado en el cual internarse, como fue el caso argentino, y asegurarse del mercado financiero, o sea, endeudar a los países, como fue el caso argentino. Pongo el caso argentino quizás por ser uno de los más destacados, pero hay otros países americanos que pasan por la misma situación. En lo respecta a la dimensión moral, que es un poco lo que justifica la expansión imperialista de algunas naciones, todo a partir del darwinismo social, el cual a la vez parte del darwinismo de base o el darwinismo naturalista, el cual básicamente se basa en la teoría de Darwin, en el cual, bueno, entre otras cosas, se establece la selección natural de las especies, es decir, que ya de por sí, por ordenamiento de la naturaleza, hay especies mejores y otras peores, unas que van a sobrevivir, otras que no, y unas se tienen que adaptar al contexto en el cual viven, o lo que sería la supervivencia del más apto, y diferentes conceptos naturalistas que están en la cuestión de la vida natural o la vida biológica de seres extrahumanos, por decirlo de alguna manera y para redondear la idea. En este sentido, por este periodo más o menos, se adoptó estas ideas de carácter naturalista al ámbito humanístico o al ámbito antropológico, y se estableció el darwinismo social, el cual nos va a dar origen, por ejemplo, a la idea de que existen estados los cuales por naturalidad son superiores que otros, como fue el caso, o como se decía en aquel periodo, que los desarrollados eran mejor que los subdesarrollados, la superioridad de estos. Y luego ya a nivel de la población hay dos grandes cosas que va a dividir según la mente de las personas o los intelectuales de estos tiempos, que va a ser por un lado el eurocentrismo y el europocentrismo, o como también, no sé bien cómo se denomina, pero eso lo denomino en ambos lados, que de todo establecía que los europeos como sociedad son la cuna de la civilización, relacionando mucho o remontándose a las sociedades griegas, romanas, entre otras, digamos, y diciendo como que estas son las encargadas de expandir dicha cultura. Y por el otro lado, la cuestión del racismo, el cual, ante todo esto ya divide la sociedad o las personas según el color de piel o la tez. En este caso, racismo hace referencia a las razas, que en este periodo se utilizaba mucho el concepto de razas, el cual hace ya un largo tiempo, ya no se usa el concepto de raza, sino etnias, y ya tiene un enfoque más cultural y otras cosas. Luego está la dimensión cultural del imperialismo, que básicamente hace referencia a cómo se expande la cultura del desarrollado por sobre el subdesarrollado, como fue el caso, esto claramente hablamos de casos de colonias o imperialismo colonial. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se va a visualizar en este periodo es que a nivel cultural se va a establecer, por ejemplo, como obligatorio, o se va a enseñar, mejor dicho, el idioma dominante, en este sentido el del país que está dominando al subdesarrollado, la evangelización como factor importante, la occidentalización y la imposición de diferentes valores culturales, valores históricos de las naciones europeas por sobre los pueblos dominados, ¿no? Por ejemplo. Y por último está la dimensión política, que claramente hace referencia a la cuestión de la colonia o de la colonia, que es la subdivisión de la administración. Hay dos grandes administraciones que son dos cúpulas. La cúpula mayor va a estar ocupada ante todo por los europeos, mientras que la cúpula menor va a estar ocupada por población autóctona del territorio dominado o del territorio subdesarrollado,
los cuales van de a poquito, ¿no? Van a ir estableciéndose en una clase media emergente, la cual va a tener la posibilidad de mandar a las universidades de Europa o de los desarrollados o los dominados o los dominantes, mejor dicho, a sus hijos con el fin de que estos se eduquen y bueno, aprendan y bueno, puedan ser líderes de la resistencia. Como fue el caso de Mahatma Gandhi, el líder de India, el cual, si no me equivoco, se formó en Cambridge o en alguna universidad británica. Y bueno, otro gran caso son las universidades francesas, en las cuales se enseñaba la Revolución Francesa, lo que significó la cuestión de la igualdad de los derechos. Y esos van a ser los líderes de las resistencias en territorios franceses, o las colonias francesas en África, por ejemplo. Un gran ejemplo va a ser el caso de Argelia, la cual ya sobrepasa este periodo, pero en los 70s, por allí, va a haber una resistencia por parte de los argelinos en contra de la dominación francesa, por ejemplo. Y luego, para ir finalizando con Hobsbawm, van a existir dos grandes tipos de modelos de administración, que va a ser el modelo francés, el cual significa la transformación casi a 180 grados o 360 grados de la administración política, ya que va a cambiar todo lo que exista. Si era una república o si era un reino, bueno, se cambiaba y era ya colonia, y se eliminaba cualquier dirigente autóctono, por decirlo de manera, y se imponía a las autoridades francesas o extranjeras. En comparación con el caso inglés, que es totalmente lo contrario, pero no a la vez. ¿Por qué? Porque los ingleses ante todo van a premiar la obtención de recursos, la comercialización de sus productos, el asegurarse de sus productos tengan un mercado interno y el asegurarse también que dicha colonia envíe productos a la metrópoli económica, Londres, por ejemplo. Y bueno, y ante todo no va a tener o no va a darle tanta importancia al carácter político, ya que en unos casos va a delegar esta situación a empresas privadas, como fue el caso, si no me equivoco, de la empresa de las Indias Orientales, las cuales, por ejemplo, van a administrar políticamente la India. Pero ante todo lo que va a existir es que los ingleses van a hacer acuerdos con la élite dirigente de diferentes territorios y decir, bueno, yo te doy esta parte, o básicamente para asegurarse sus beneficios, su beneficio económico ante todo. Pero, y ahí viene la parte que no es tan diferente con los franceses, que cuando dicha situación económica se encuentra frenada por cualquier situación, la que sea, la corona interviene y impone sus autoridades, como fue el caso de la revolución de los cipayos en la India, retirando la autoridad de la Compañía de las Indias Orientales, si no me equivoco, e instaurando la autoridad de la corona allí. Y luego el otro texto es el de Wabow, creo que se llama, lo voy a poner en pantalla, el cual nos habla de la colonización y descolonización de África y de Asia. En este caso, la colonización. Vamos a hacer énfasis en esa parte del texto. Bueno, en el caso africano nos va a dar que como puntapié se visualiza la conferencia de Berlín. Cuando hablamos de la conferencia de Berlín, hablamos de aquella reunión de países desarrollados. En este caso eran Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica, entre otras, claramente, ¿no? Las cuales se dividieron África sin el consentimiento de las autoridades de aldeas, principados o cualquier administración que existe en África, sin el consentimiento de la población extra dirigencial africana y sin el conocimiento de la geografía natural, por ejemplo, o la geografía política, en el sentido de que, por ejemplo, se pudo haber dividido un reino o un principado en dos y la población quedaba dividida entre los dominios, por decirlo de una manera, ¿no? Ingleses, alemanes o lo que sea. Y ese es el caso africano, ¿no? Y luego el caso asiático
hace referencia también a una conferencia, pero ante todo se destaca la posición de diferentes naciones mediante los conflictos o las guerras. Un claro ejemplo, pero en este caso no es colonial, sino que es el caso de una cuestión económica de asegurarse puertos, fue el caso de la guerra del opio entre Inglaterra y China. Esto era para la comercialización del opio, y en este sentido las potencias europeas, las cuales van a ser las siguientes: Rusia, Japón, Alemania, Francia e Inglaterra, van a avanzar hacia Asia, o en Asia mejor dicho, gracias a la debilidad del imperio mongol, la cual tenía gran presencia en este continente, y a la vez por la superioridad que tenían los europeos con su gran industrialización. Y en este sentido hay tres grandes posiciones estratégicas en Asia, que van a ser China, por sus puertos militares, por sus puertos económicos, va a ser India e Indochina. En el caso de China podemos hablar que existieron tres grandes naciones, las cuales lucharon por el dominio allí presente, que fueron China en un principio, Japón y Rusia. Rusia quería las posiciones de los puertos chinos, ya que los puertos que poseía se les congelaban en la mayor parte del tiempo, y China, al estar en una posición más cálida, bueno, podía asegurarse de los puertos. Y el caso de Japón, bueno, porque era ya de por sí un caso imperialista bien propio de Asia, el cual quería expandirse. Y considerar que en esta época Japón era una gran potencia, ya que estaba muy industrializado, principalmente también en la cuestión militar, ya que tenía, por ejemplo, submarinos y demás cuestión militar. Y bueno, es así que se desarrolla la guerra ruso-japonesa, en la cual va a salir victorioso Japón, principalmente, o entre otros factores, ¿no? Claramente, pero uno de los tantos factores que incidió fue que Rusia estaba desactualizada, a pesar de que tenía la armada invencible, estaba desactualizada a nivel cuestión militar, porque no tenían el gran avance industrial que tenía Japón, por ejemplo. Bueno, de esta manera que Japón avanza por sobre China y obtiene los puertos allí presentes. En el caso de la India, se habla de que la gran posición o la gran potencia que estaba allí era Inglaterra, con lo que dije anteriormente. Y por último Indochina, que es en la actualidad Vietnam. En este caso la gran posición que tenía era Francia, que bueno, más en el tiempo, más puedo decir 50, 60, o básicamente post Segunda Guerra Mundial, van a suceder los intentos de independencia o de descolonización en general en todo el mundo, en especial África y Asia, e Indochina o Vietnam no fue la excepción. En un principio fue Francia contra Vietnam, y luego se integró Estados Unidos, y bueno, y después más o menos por allá del 65 creo, salen derrotados los estadounidenses. Eso sería el video. Y bueno, espero que les haya servido. Y también para que sepan, muchas de estas cosas que yo dije acá en este video las conté en otros videos anteriores, como fue el caso de la división del mundo entre desarrollados y subdesarrollados, en el video de la segunda revolución industrial. Así que nada, espero que les haya servido y nada, nos vemos en próximos videos. Hasta luego.